Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida desde el Centro Nacional de Telemedicina a esta nueva telecapacitación conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este microciclo de capacitaciones estamos abordando el tema de aspectos básicos de la gestión de factores de riesgos psicosociales en una empresa. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Zunilda Arestegui Campos. Ella es parte del Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo de Salud. Y bueno, le damos la bienvenida a la psicóloga Zunilda. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Se suscitó un pequeño incidente, pero bueno, superado el pequeño incidente, pues damos inicio a la capacitación programada para esta tarde. eh, Facilitarles todos aquellos aspectos básicos de los factores de riesgo psicosocial en la empresa, desde el... Ay, ¿qué pasó acá? Mm, mm. Ok, gracias. Entonces, para poder socializar este tema es importante que demos algunos alcances respecto al contenido, qué y cómo aparecen estos riesgos psicosociales que vienen a ser las consecuencias o los efectos en esa ausencia o escasa gestión de los factores de riesgo psicosocial. Están los efectos que se presentan en los trabajadores, así como por qué es tan importante que debemos abordar estos temas y qué hacer frente a la presencia de los riesgos psicosociales. De tal manera que en este corto tiempo vamos a facilitarles. Está pasando esto. Ok. ¿Cómo se presentan o cómo aparecen estos factores, estos riesgos psicosociales en la organización? Nos es muy familiar abordar el tema o escuchar la percepción de los trabajadores como consecuencia, efecto que vivencian los riesgos psicosociales del estrés laboral. Algunos trabajadores, especialmente de aquellas áreas más críticas como emergencias, hospitalización y áreas donde efectivamente nuestro equipo interdisciplinario en el quehacer cotidiano está frente a la exigencia del trabajo, como también a la presión y la preocupación de los familiares en esa atención cotidiana. Está el acoso laboral, que muchas veces se suscita en las distintas áreas de trabajo. Está la adicción al trabajo en algunos de los colaboradores, postergando las responsabilidades de la esfera extralaboral. Está el acoso sexual, que de manera, diríamos así, muy, bueno, el acoso sexual, perdonen, que se suscita en las distintas áreas y a veces que por mucho temor, los trabajadores quienes vivencian estas consecuencias evitan notificar a las instancias que corresponden por no ser señalados o simple y llanamente por el temor. Está el síndrome ansioso, está otro efecto, otra consecuencia que viene a ser la depresión laboral, eh, con una respuesta de mayor connotación, con respuestas clínicas, tanto desde la esfera física como psicológica. Y también está el estrés post-trauma, aquellas personas que vivencian de manera conjunta cuando uno de los integrantes de la organización sufrió ese accidente y ese accidente es de mayor connotación y envergadura. Por lo tanto, pues empecemos reflexionando qué vienen a ser esos factores de riesgo psicosocial, que muchas veces por una escasa información se llega a la conclusión de que pues lo asocian todo hacia el efecto o la consecuencia que viene a ser el riesgo psicosocial, estrés laboral. Sin embargo, como es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros, los factores de riesgo psicosocial, desde esos alcances que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, nos facilita, vienen a ser esa interacción de dos grandes, si queremos llamar,
intervinientes, factores. Por un lado está la organización, la empresa como tal, desde la connotación de la actividad económica, las condiciones y características de la organización, su cultura, sus valores, sus principios y más. Y por otro lado, estamos nosotros a nivel de los trabajadores, el equipo interdisciplinario, haciendo frente a las distintas responsabilidades. Por lo tanto, ¿qué viene a ser desde los factores de riesgo psicosocial? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo analizamos? Pues viene a ser esa interacción, por un lado, de las habilidades, capacidades, competencias, necesidades, cultura, valores, la situación personal socioeconómica, como también los factores extralaborales de todos y cada uno de nosotros como integrantes de la organización. Y por otro lado, por supuesto, en relación a la organización, tiene mucho que ver las condiciones y características del medio ambiente físico de trabajo. Hay áreas que de pronto están expuestos a condiciones de agentes físicos desde el ruido, sustancias químicas, agentes biológicos, entre otros. Y por otro lado está también la cultura organizacional. Están los principios, los valores de la organización, que también está los equipos de trabajo, desde el diseño de puesto, los responsables como las autoridades, quienes tienen la capacidad de la gestión, tanto desde la esfera del factor humano, desde la esfera, llamemos así, de las condiciones y las características de la organización, prácticamente viene a ser esa interacción. Si desde la exigencia de la ley 29783, Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, exhorta a los responsables y a las autoridades orientar los esfuerzos, contar con una política de gestión de seguridad, salud y trabajo a fin de que se brinde las facilidades en el desarrollo de las distintas tareas y que éstas no tengan una implicancia en la salud, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores, pues consideremos que hay una responsabilidad compartida entre los trabajadores, que debemos ser muy consecuentes con aquellas normas, procedimientos que la organización tiene a bien de informar, comunicar a todos y cada uno de los participantes para su conocimiento y puesta en práctica, y así evitar consecuencias o efectos hacia la salud de los colaboradores. Y por otro lado, también está la responsabilidad de las autoridades de que, poniendo como mínimo ejemplo las características del ambiente de trabajo desde las condiciones de diseño de puesto, deberían cumplir con aquellas recomendaciones contempladas dentro de la dación de la ley 29783. Esa interacción, si es positiva, definitivamente las respuestas hacia el trabajador trasciende de manera positiva, valga la redundancia, hacia la salud, hacia la motivación y la productividad. Sin embargo, en cualquiera de estos factores que hacemos mención, la gestión no es la más adecuada, pues se convierte en una condición de riesgo psicosocial negativa que le vamos a considerar como factores de riesgo psicosocial, que desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el año 1984, esta es considerada como el peligro psicosocial, porque ya desde las experiencias y percepciones del trabajador, estas pudieran tener una influencia negativa hacia la salud, el bienestar, la productividad y la satisfacción del trabajador. Asimismo, pues tenemos ya de conocimiento de todos y cada uno de nosotros, para no excusarnos de que solo los agentes físicos, químicos, biológicos y demás tienen normativas. Ya la ISO 45-3000 del 2021 hace mención
también de la responsabilidad en la gestión de los riesgos psicosociales, ya que viene a darse esa combinación desde la probabilidad de que ocurra una exposición a peligros psicosociales relacionados con el trabajo, la severidad de la lesión y el deterioro de la salud que pudieran generar estos peligros, que en esa interacción de esos tres elementos o tres factores que para todos y cada uno de nosotros forman parte de nuestro día a día, los factores de riesgo psicosocial individual, los factores de riesgo psicosocial organizacional y los factores de riesgo psicosocial extralaboral. Esto tomando como modelo a la batería javeriana de Colombia, que tiene prácticamente a bien de poder facilitarnos esta información desde un enfoque mucho más integral, ya que los seres humanos por naturaleza en el día a día interactuamos a esos tres niveles. De hecho, que en esa interacción que reflexionábamos en la diapositiva anterior, desde las características individuales y las condiciones de la organización, toda vez que se presenten, por ejemplo, desde la esfera intralaboral, que las condiciones de la organización en ese quehacer cotidiano del equipo de trabajadores adolezca de unas condiciones adecuadas de trabajo o de pronto equipos, herramientas que se necesitan no estén en condiciones óptimas, ya estaríamos considerando que este factor intralaboral u organizacional es un factor de riesgo que pudiera el trabajador desde las características individuales y cómo hace frente a esta dificultad, pudiera estar vivenciando situaciones de riesgo psicosocial como viene a ser el estrés o la ansiedad o cualquier otra respuesta. He ahí que este modelo javeriano con esa percepción integral nos permite desde esas características, si la organización tiene como parte de la política general que desde la gestión de seguridad, salud y trabajo, el área de recursos humanos, frente a esta necesidad de la dación de la ley 29783, ley de seguridad, salud y trabajo, incorpora como una necesidad, como una obligatoriedad, no por el cumplimiento a la normativa, sino por la protección y el cuidado hacia los trabajadores. De hecho, que todo el resto de los programas que se implemente desde las distintas áreas en razón a la prevención van a tener resultados positivos y van a ser factores protectores porque de alguna manera los trabajadores tienen toda la facilidad y la apertura de informar aquellas condiciones que pudieran estar siendo objeto o factor de riesgo. Sin embargo, si es todo lo contrario, se convierte no en un factor protector, sino en un factor de riesgo que pudiera el trabajador vivenciar desde la percepción, sea como hacíamos mención al inicio, es el riesgo psicosocial, estrés, ansiedad, depresión, entre otras. ¿Y cuáles son esos elementos que prácticamente los convierte en un riesgo? Al igual, aplica con la misma rigurosidad que en el resto de los agentes. La frecuencia de exposición, la intensidad como factor de riesgo, la duración o tiempo de exposición, así como el potencial de daño y la percepción de riesgo que el trabajador pudiera estar experimentando en esa área o en las áreas diversas. Por lo tanto, ¿qué efectos o cuáles son esas consecuencias? Esas consecuencias prácticamente se dan desde el estrés laboral. Y cuando las personas experimentan el estrés laboral, el síndrome del burnout o la depresión, toda vez que, por ejemplo, para el estrés laboral se presenta desde esa doble condición por las características del trabajo y también del trabajador, esas características individuales que hacíamos mención en la diapositiva anterior. He ahí que la Organización Mundial de la Salud identifica mayor predominio en las mujeres por la dificultad del balance en el rol del hogar y el trabajo, y en esta experiencia que pasamos hace pocos años durante la pandemia, pues ya no solamente las mujeres, sino también los varones que forman parte del eje en un hogar con la ausencia por
motivos diversos, la ausencia de una fatalidad o cualquier otro motivo, también en una menor tasa de porcentaje, de hecho, pero que más en el género femenino se da esta dificultad de doble presencia. Y como síntomas, como es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros, desde los riesgos psicosociales, se van a verse afectados desde los aspectos tanto físicos, emocionales, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde lo comportamental, de tal forma que esto interfiere en el desarrollo normal y la calidad de vida de las personas. Y desde el síndrome del burnout prácticamente es de conocimiento de todos que esta consecuencia, este riesgo psicosocial se presenta en el rubro económico de la salud, que es la nuestra, y por otro lado también en el sector de educación. Y esto prácticamente está contemplado, este síndrome del burnout, ya con una corrección desde la CIE 11 como el síndrome de desgaste ocupacional, donde el trabajador por las mismas condiciones y características empieza a vivenciar sentimientos de despersonalización, agotamiento emocional, poco sentido de autorrealización, prácticamente vivencia esa características, si queremos llamarlo así, de una deshumanización. Entonces, por lo tanto, se ve afectado el estado de ánimo, la calidad de vida, y así como también en cuanto a la depresión, que este es un riesgo psicosocial con mayores consecuencias, desde ya los cuadros clínicos, tanto psicológicos como físicos, que consideramos este riesgo o esta consecuencia como la primera causa de la discapacidad en el mundo. Recuerden que tenemos casi, por las estadísticas y los datos compartidos, que desde cerca de 300.000 casos fueron atendidos en el año 2021 como consecuencia no solamente de la pandemia, sino sumados a la pandemia todas aquellas condiciones que reflexionábamos en esa interacción de la organización y las características de la organización, la tarea, entre otros factores. Se incrementa en un 12% con relación al periodo de la pandemia y las personas vivencian, cuando hacíamos mención de esos cuadros clínicos, tanto psicológicos como físicos, pues especialmente en relación al aspecto de la salud emocional o la salud psicológica, los sentimientos de profunda tristeza, el sentimiento de pérdida de energía, la ausencia de atención, mayor predisposición al llanto, alteración en el sueño, en el metabolismo, como también el descuido de la higiene y el cuidado personal, así como la mayor propensión a esas ideas suicidas. Por lo tanto, si en esta interacción de las características, competencias y habilidades del trabajador y las características de la organización, no existe esa interrelación positiva, favorable, pues se presenta la sensación de, afecta tanto a la organización como al trabajador. A nivel de la organización, definitivamente hay una disminución en la productividad, en el trabajador, hay una sensación de desmotivación, desaliento, insatisfacción en el trabajo y esa disminución de la capacidad productiva, operativa, el abandono muchas veces del puesto de trabajo, el aumento o el incremento de la tardanza, el absentismo, el presentismo, los conflictos interpersonales, se ve afectado el clima laboral, se ve también debilitado esa mística que forma parte de nuestra cultura en toda organización, que viene a ser esa disposición de la cohesión, el trabajo en equipo, la solidaridad. Se ve debilitada también, se ve afectada la alteración de la calidad de los productos, los servicios, los hábitos alimenticios, los estilos de vida, aumento de los costos por los permisos muy reiterativos, además
de la alteración en la motivación, escasa capacidad de atención, hay mayor predisposición de los trabajadores a sufrir ciertos accidentes y por ende está el incremento del número de accidentes que se puedan suscitar en un momento en la organización. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en las organizaciones o cómo debemos abordarlos estos factores de riesgo psicosocial? A continuación, prácticamente voy a compartir de manera muy rápida los aspectos concernientes a nuestra dación de la ley. El incumplimiento de la gestión de los factores de riesgo psicosocial en la organización o en las organizaciones, pues tiene una consecuencia netamente punitiva. Es así que el tener que, desde el artículo, por ejemplo, del Código Penal 168A, el atentado contra las condiciones de seguridad, salud y trabajo los conduce a una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Por lo tanto, es importante que en toda, a nivel de nuestra organización o en las empresas de manera muy general, es importante incorporar la gestión de los factores de riesgo psicosocial y así tomar aquellas medidas de control orientados a un corto, mediano y largo plazo para evitar su implicancia hacia la salud, el bienestar, la productividad y la motivación de los trabajadores. El marco normativo de los factores de riesgo psicosocial en nuestro país responde en principio al convenio de la Organización Internacional del Trabajo, desde la 155, la 161 y el número 187, así como el convenio andino de la decisión 584 en la resolución 958. Desde la constitución política para nuestro país, pues está la protección de los derechos fundamentales en los artículos 21, 22, 23 y por supuesto, desde la dación de la Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, la Ley 29783 con su reglamento o Decreto Supremo 005-2012, Trabajo de Riesgo, donde ya se incorporan los protocolos, las guías, los manuales y los formatos que se tienen que tomar en consideración. Por lo tanto, qué tan importante es el aporte de la decisión 584. Pues si damos lectura a este inciso cuarto, además de que debemos prestar atención a las condiciones del medio ambiente de trabajo, los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales deben estar contemplados para toda organización con la misma rigurosidad, importancia que todo el resto de los agentes que se hizo mención. ¿A qué nos invita en la reflexión los convenios internacionales? Pues, por ejemplo, el convenio sobre la violencia y el acoso en el trabajo del año 2019 se ratifica a través del primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Nuestro país es el sexto país de la región quien ratifica y al ratificar hay un compromiso para poder también gestionar en las organizaciones este aspecto tan importante como viene a ser el convenio de la violencia y el acoso que genera muchas consecuencias, muchos efectos desde los riesgos psicosociales. Está también la constitución política de nuestro país, desde el artículo primero que establece la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad con el fin supremo de la sociedad y del Estado, en el artículo 23 que se señala que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, menos desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Por otro lado, está desde la seguridad, salud y trabajo, considerándose que la violencia laboral
como un riesgo laboral por la Organización Internacional del Trabajo, el Estado peruano, a través de la Ley 29783, exige a todas las organizaciones pues que garanticen la gestión de los riesgos sin excepción, eliminando en su origen y aplicando sistemas de control aquellos que prácticamente no puedan eliminarse. Y también está desde la salud mental, en el artículo 14 del reglamento a la ley de salud mental, que es la ley 3947, se plantea como estrategia de promoción el promover el clima organizacional al más alto nivel institucional, recomendándose la formulación de la norma organizacional para prevenir el acoso laboral y el acoso sexual. Por lo tanto, la Ley 29783, Ley de Seguridad, Salud y Trabajo, en uno de los 9 principios, especialmente en el primero, hace énfasis que es el empleador quien garantiza las condiciones del centro de trabajo donde va orientado a la protección, la vida, la salud y el bienestar de los colaboradores y de aquellos que incluso no teniendo vínculo laboral y que presten servicios o se encuentren dentro del ámbito del centro laboral deben considerarse factores sociales, laborales, biológicos, diferenciados en función al sexo, incorporando la dimensión del género, de la evaluación y prevención de los riesgos de los riesgos en la salud laboral. En ese sentido, pues es importante socializar, recordarles que en el artículo 18 pues el sistema de gestión de la seguridad, salud y trabajo hace énfasis de que todas las organizaciones, desde la gestión en esa interacción de los responsables de seguridad, salud y trabajo y recursos humanos, deberían tomar en consideración programas orientados a estos puntos que se nos hace mención, desde el fortalecimiento a la autoestima, desde el fomento al trabajo en equipo, desde las oportunidades para alentar la empatía, desde los mecanismos de reconocimiento al personal proactivo, así como en el artículo 56 de la ley 29783, se hace mención que los responsables de la organización deben prever toda aquella situación que pudiera conducir a un problema en la salud desde todos estos agentes, sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, sí es muy importante que también prestemos atención al artículo 103 de la ley 29783, ya que hace mención de que si contamos con profesionales o equipo de trabajadores que pudieran estar vivenciando los riesgos psicosociales como viene a ser el estrés y existe esa exposición de ese riesgo psicosocial que perjudica la salud de los trabajadores desde la evaluación que el médico con ese enfoque de la seguridad, salud y trabajo esté relacionándolo a largo plazo por una serie de sintomatologías, sean estas el estrés asociado a sintomatologías clínicas como por ejemplo los problemas de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas, mentales, entre otros. Entonces, la sintomatología clínica debería sustentarse en un certificado médico emitido por los centros médicos o profesionales médicos debidamente calificados con la finalidad de poder brindar las facilidades y la atención a los trabajadores o al equipo de trabajadores que vivencian esa consecuencia del riesgo psicosocial. Y también es de conocimiento de todos y cada uno de nosotros que además de la dación de la ley está la norma básica de ergonomía y de evaluación de riesgo ergonómico desde la RM 375 2008, que tiene una aproximación al concepto de los factores psicosociales, haciendo presente o enfatizando de que se encuentran en una organización y que están directamente relacionados con el ambiente, la organización, el contenido de la tarea y la realización, y que éstas pudieran afectar al bienestar, la salud física, psíquica y social del trabajador, como el desarrollo del trabajo. Y en este
Y en esta norma, el octavo título que tiene que ver con la organización del trabajo, pues hace énfasis a lo siguiente, que la organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas, mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo. ¿A qué nos invita? A una reflexión que desde el área de recursos humanos, desde el programa de selección y evaluación, los trabajadores deberían estar llevando a cabo sus actividades en esa autorrealización de sus conocimientos y competencias en virtud al perfil de puesto para la cual ha sido asignado o se incorporó a la organización. Por otro lado está la organización del trabajo o las tareas que deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, que el empleador debe impulsar un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol que corresponde y las responsabilidades que debería cumplir cada uno de los trabajadores. Este es otro aspecto que se debe tomar mucha atención porque la ausencia o la escasa claridad en el rol del trabajo, cuánta consecuencia o riesgo pudiera generar en el trabajador desde esa dificultad en la escasa claridad, sumados a otros factores, como hacíamos mención, las condiciones del ambiente físico, el diseño de puesto, las características del clima laboral, etcétera. Y también se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y seguridad del trabajador. Y por otro lado, está considerado también en el inciso C el tener que elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el trabajador participe en diversas tareas, pero que para ello es requisito principal la capacitación. Y ahí no solo es la capacitación, de pronto la inducción, la reinducción, y no caer en esa percepción de que es de conocimiento o ya se comunicó. Está la empresa también desde esa responsabilidad, como hacíamos mención, de brindar capacitación y entrenamiento a fin de que los trabajadores cuenten con esa herramienta y la facilidad de desarrollo y desempeño, y no solamente ese nivel, sino también en razón al desarrollo personal, aquellas habilidades blandas que va a favorecer a una mejor comunicación, a una mejor convivencia, a una mejor participación, cohesión de trabajo en equipo, entre otros. Por otro lado, se deben incluir las pausas activas para el descanso y son más positivas. Se sugieren que estas sean más cortas y frecuentes que largas o escasas, y estas se deben aplicar de acuerdo a las características del trabajo que cada grupo lleve a cabo. Los lugares de trabajo también deben contar con sanitarios sanitarios para hombres como para mujeres. Asimismo, debe contar con casilleros, con un espacio para tomar sus alimentos. Entonces, ¿cuál sería el rol de la prevención y el control frente a estos diversos riesgos psicosociales que se puedan estar suscitando? En principio, el control de los riesgos psicosociales debe responder a todo el desarrollo de un programa específico. No consideremos solamente, reitero, por un cumplimiento a las exigencias de la norma, sino que esta debe estar contemplado como parte de la política de la organización. Ejemplo, pues si partimos por un diseño de política y procedimiento, por ejemplo, para el acoso laboral, el hostigamiento sexual, la violencia en el trabajo, si bien no contamos con una normativa tal cual se suscita, se presenta eh, en, eh, en otros países, y sí la convivencia laboral es tan importante para toda organización, pues al margen de no contar con esa normativa, debe formar parte de nuestra política desde la gestión de recursos humanos, desde la seguridad, salud y trabajo. Y por otro lado, también se debe impulsar una cultura preventiva basada en la generación de un entorno laboral saludable. Gracias a esa normativa de la política de la convivencia laboral, siempre tomando como modelo nuestro país vecino, que viene a ser Colombia, pues favorece y contribuye en el bienestar y calidad de vida de los colaboradores, ya que desde la normativa para ellos es tan natural recibir 2 capacitaciones semanales ante esas necesidades. Y recuerden que en esa interacción, en esa interrelación,
Muchas veces la complejidad de las características personales individuales tienen mucho que ver, sumados a esos diversos factores de condiciones de trabajo. Hacíamos mención de las características del ambiente, hacíamos mención de la organización y las características del trabajo, hacíamos mención de desde las relaciones sociales, liderazgo, cuál es la interacción en ese equipo de profesionales a nivel de trabajadores como también a nivel de los responsables. Está desde un aspecto tan importante y básico para toda organización que viene a ser la identificación de mecanismos de control y prevención desde la matriz y per se, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y el control que no solamente está orientado desde los agentes físicos, químicos, biológicos, sino también desde los factores de riesgo psicosocial, pero con una percepción mucho más amplia, no colocarlos que todo ese estrés que ya viene a ser el efecto, la consecuencia, obviando aquellas condiciones o factores o fuentes, si queremos llamarlo así, si está relacionado a esos diversos factores que estamos socializando. Será condiciones propias del ambiente de trabajo, serán las relaciones interpersonales, será la escasa claridad en el rol, será la carga laboral, entre otros factores. Está también la implementación del plan de salud mental. Recuerden que ya hacíamos mención que contamos con una ley de salud mental cuyo objetivo es la prevención, la promoción, el tratamiento, la atención hasta su recuperación. Hemos vivenciado una etapa de la pandemia con respuestas totalmente distintas desde las características individuales, pero el ser, el gestionar desde una esfera, diríamos así, básica, mínima, cuántos de nuestros colaboradores en la organización vivencian esos estados de riesgo psicosocial tan complejo que los conduce muchas veces al no ser asistidos a mayor susceptibilidad de los accidentes o consecuencias a nivel de la salud. Por lo tanto, también es importante que los programas, en este caso orientados desde la gestión de la SST, por ejemplo, estarían contemplados desde la seguridad basada en el comportamiento, desde el orden y limpieza, desde el liderazgo, desde el clima laboral, desde el manejo de conflictos, desde el control de la ira, que no deberíamos visualizar el abordar los temas de la salud mental relacionado a la patología, ¿no? Mis estimados profesionales, si queremos darle una connotación perdón, ok, desde el control de las emociones a la ira, competencias, pues necesitamos incorporar estos temas como parte de la capacitación, sensibilización, inducción y motivación a todos los trabajadores para que notifiquen en los momentos oportunos esas percepciones de las vivencias que afectan a la salud emocional. Está la violencia en el trabajo, desde contar en las organizaciones, desde SST, las políticas actualizadas con procedimientos, planes comunicacionales, capacitaciones, la visibilización del problema, la formación de los comités, desde la cultura preventiva, el plan de seguridad, salud y trabajo, el sistema de gestión de seguridad, salud y trabajo, el reconocimiento, la valoración, las políticas organizacionales, la identificación de la misión, visión, la medición, el impacto de los programas que se incorporan en las organizaciones, no a modo de una comunicación, sino a modo de mejora continua. Está el matriz de la IPRC desde las evaluaciones periódicas, en este caso para nosotros el monitoreo de factores de riesgo psicosocial, la evaluación psicológica ocupacional, el monitoreo de la violencia y desde el plan de la salud mental, el diseño estratégico de que procure o que nos conduzca al bienestar general del trabajador desde lo laboral, personal y extralaboral, tal cual se hace énfasis en la ley. Por lo tanto, pues es importante el fomento de la promoción, educación y protección a la salud
desde los espacios psicoeducativos, desde las capacitaciones informativas, desde la información sobre los protocolos existentes y servicios disponibles de asistencia a trabajadores según proceda el asesoramiento, el tratamiento, los programas de rehabilitación, desde las campañas periódicas de salud, programas de vigilancia, desde los monitoreos de salud mental del trabajador, incluso desde el fomento de procedimientos que promuevan una cultura de organización mucho más positiva y saludable. Por lo tanto, también están las evaluaciones de diagnóstico base. Entonces, pues todos recordemos, aquellas estrategias preventivas siempre serán la mejor manera de contrarrestar y minimizar todos aquellos efectos de los riesgos psicosociales y los riesgos a nivel general, sí y solo si la gestión de la empresa, los trabajadores, seamos capaces de percibir esas estrategias desde un enfoque de inversión y no de gasto, no de egreso, no de desperdicio de tiempo y recursos, sino que nuestra visión sea desde una esfera positiva, saludable, ya que esto trasciende primero en la salud del trabajador, en su motivación y por ende en la productividad. Entonces, estimados profesionales, agradezco mucho a esta pequeña introducción de cuáles son esos ejes básicos que debemos tomar en consideración para para la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Muchas gracias, atenta a sus inquietudes o reflexiones. Bien, tenemos una pregunta de Rosario Paricagua. Uh -huh. Luego de la pandemia he notado que los compañeros de trabajo solicitan mucho descanso médico, sobre todo los que estuvieron con licencia COVID. ¿Qué pautas podría alcanzarnos? Ok. Muchas gracias, Rosario, y muy oportuna tu inquietud. Hacíamos mención que desde la política de SST, la política de gestión de recursos humanos, no solamente esté orientado los esfuerzos al cumplimiento de los formatos o las exigencias de la dación, sino que debemos de cumplir con esa promoción, prevención y acompañar a aquellos trabajadores que justamente vivencian esos estados de depresión, no solo porque perdieron a sus seres queridos, por esa interacción en el quehacer cotidiano, vieron fallecer a muchísimas personas, sin embargo se reincorporaron a la presencialidad con un abandono en esa atención personalizada, con un abandono en esa rehabilitación. Y creo que es oportuno para que desde las áreas que compite prácticamente a recursos humanos, muy de la mano con SST, muy de la mano con la unidad de salud ocupacional desde la vigilancia a la salud, poder apoyar, canalizar a los trabajadores para su atención y acompañamiento terapéutico, porque quienes vivenciaron estas situaciones, de acuerdo a las características individuales, no necesariamente cuentan con todos aquellos recursos psicológicos que pudiera una persona hacer frente desde una esfera mucho más resiliente. Va a depender de esas características individuales que hacíamos mención en esa clasificación de los factores de riesgo psicosocial. De pronto, sí, el apoyo, la atención psicológica, eh, desde un enfoque muy confidencial, está incluso contemplado dentro de las recomendaciones post pandemia de la Organización Internacional del Trabajo en esos 10 ejes. El apoyo psicológico debe formar parte de la política de nuestra organización post pandemia, quienes vivencian esta respuesta del riesgo psicosocial desde el estrés, desde la depresión, desde la ansiedad y no solamente ser partícipes de algunas recomendaciones en esas capacitaciones generales, sino deben tener un acompañamiento personalizado hasta su reincorporación y desde esos 10 ejes, uno de los puntos me parece que está relacionado al segundo eje para poder, respondiendo desde ese equipo de trabajo, desde esa cohesión, desde esa solidaridad, tener mayor facilidad a aquellos trabajadores que vivencian esta situación tan difícil como viene a ser la depresión, respuesta del duelo o de las experiencias vivenciadas frente a la asistencia tan difícil de la pandemia. Gracias, doctora. Elizabeth pregunta, ¿de qué manera eh,
¿De qué manera afecta el riesgo psicosocial la salud mental del trabajador? ¿Qué hacer para ayudar? Perfecto. Eh, el riesgo psicosocial que vivencie cada trabajador, sea desde el estrés, sea del síndrome del burnout, sea desde la violencia, el acoso laboral, son distintos los que habíamos hecho mención. Va a generar respuestas físicas, psicológicas, desde la esfera física, posiblemente de acuerdo a las características individuales y esperemos que la persona que vivencia no forme parte del tercio de la población con comorbilidad, sea hipertensión o diabetes, ahí se complica más y requiere de una atención más rigurosa porque las respuestas emocionales pudieran conducirlo a complicar su situación. Y para todos los trabajadores que no adolecen, que no forman parte del tercio de la población, igual van a vivenciar respuestas físicas, desde dolor de cabeza, problemas a nivel, tal cual en el artículo 103 del reglamento a la ley hacen mención, que pudieran estar vivenciando ya el estrés asociado a problemas cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológicos, endocrinológicos, entre otros. En ese sentido, se debe incorporar programas sostenidos al cuidado de la salud mental desde la prevención, promoción, tratamiento y recuperación para evitar esos efectos físicos, psicológicos, cognitivos, conductuales y que éstas prácticamente no solo generan un impacto en el bienestar, la salud y la calidad de vida del trabajador, sino que también se reflejan en la productividad y el logro de los objetivos del trabajador. Gracias, doctora. Jessica pregunta, ¿cuántas veces al mes o cada cuánto tiempo sería recomendable recibir charlas preventivas en un grupo de trabajo? Perfecto. Recuerden que también hacíamos énfasis de cuán importante es que nosotros prestemos atención al IPER-C, que es el instrumento que nos permite dar un diagnóstico general de nuestra organización y en virtud a ello establecemos todo un programa a corto, mediano, largo plazo, dependiendo de cuál es la prioridad. De pronto, me pongo en el caso del ejemplo tan frecuente en estos últimos meses, que viene a ser el acoso laboral o el acoso sexual. Si bien este es un tema que se tiene que tratar desde el área de recursos humanos y responde a un protocolo, pues que no sea solamente por ese momento de cumplir el formato que se convoca a los trabajadores para tener que conformar el comité de prevención al acoso y hostigamiento sexual, se genera una inducción, una capacitación y hay un olvido durante el año. No, se trata de que con mayor razón, si tenemos los distintos riesgos psicosociales y ya que perciben, vivencian los trabajadores, pues contemos con un programa más sostenido. El riesgo psicosocial, estrés, depresión, ansiedad, síndrome del burnout, está asociado de pronto a distintos factores que no solamente muchas veces lo asocian a las características individuales. Prestemos con un poco más de profundidad desde las características organizacionales o intralaborales. Hacíamos mención de manera reiterativa a la claridad de rol. Brindamos capacitación, inducción para esa tarea. Si tenemos algunos cambios, se está comunicando, se está trascendiendo con la capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento a todos. Es el caso de problemas de convivencia laboral. Desde la cultura organizacional, nuestra política nos encamina no solamente a la responsabilidad, no solamente nos encamina a la puntualidad. Hay una escala de valor universal para todos que viene a ser el respeto. Y si se rompe, se quiebra el respeto, se da inicio prácticamente a las dificultades que pudieran más adelante generar en los trabajadores respuestas que afectan y dañan su salud, su bienestar y por ende hacia la productividad. Por tanto, considero que no lo veo como que si debe ser una o dos o tres veces. Vamos a tener que apelar a los resultados del IPER-C, al monitoreo de factores de riesgo psicosocial, incluso desde un tamizaje a la salud mental, para poder identificar esos agentes o factores causantes y plantearnos desde la intervención o como medidas de control programas más sostenidos. Si
si ejemplo es la convivencia laboral, tenemos que partir por una política y que esa política forme parte de la cultura de nuestra organización y que esté incorporado no como un punto aparte que tiene que abordarlo la profesional de bienestar o de pronto solamente un profesional en un área como para poder cumplir. No, que tiene que esta política trascienda a corto, mediano, largo plazo con los distintos temas que parten desde la organización, que desde la sensibilización en esos valores que se requiere, desde el fortalecimiento de aquellas habilidades blandas a todos los trabajadores que necesitan para que esa convivencia sana sea un factor protector para todos y cada uno de los trabajadores, más de lo que pudiera ser un factor de riesgo en ese olvido que solamente pues orientan los esfuerzos a llevar a cabo las capacitaciones frente a una necesidad o frente a una fecha específica. No, que nuestra actividad esté orientado incluso con indicadores. Si cumplimos, si no lo cumplimos, si fueron de satisfacción, si fueron estos indicadores de asistencia de todos los participantes o que simple y llanamente, no, pues estoy muy ocupado, no puedo, no tengo facilidades y no puedo participar de estas actividades. Entonces, si consideramos esto como una política dentro de nuestra organización con el trabajo interrelacionado, no es un divorcio entre recursos humanos, SST, la unidad de salud ocupacional, es una actividad totalmente integrada para que tenga resultados positivos y favorables hacia la organización, hacia los trabajadores principalmente. Gracias. Gracias. Y una última pregunta para poder ir cerrando con la sesión. ¿Qué sugiere o cómo se debe trabajar en un mal clima laboral donde no existe respeto entre entre los compañeros de trabajo? ¿Cómo lo debo sobrellevar? Ok. Uno de los problemas álgidos en las organizaciones, de manera muy general, cuando visitamos, efectivamente, viene a ser ese clima laboral. Diríamos así, un clima laboral tóxico, donde se rompe el respeto, donde no se da el equipo de trabajo de manera solidaria, donde las respuestas son totalmente negativas porque se promueve el rumor, porque se promueve esos espacios más de integración, de desintegración en los participantes. Aquí juega un rol protagónico el liderazgo, la coordinación o la jefatura de una organización. Si hacíamos mención durante la disertación, la- la- el, el eje, el responsable, quien promueve el clima laboral, tiene como parte de sus pautas, normas en la organización para esa convivencia sana, los puntos totalmente específicos desde el respeto, desde el trabajo en equipo, desde esas características individuales que trascienden cada ser humano, la empatía, la resiliencia, la buena comunicación, la escucha activa, la disposición de dar solución a aquellas situaciones antes de generar un conflicto o llevarlo a una esfera muy personal, pues es importante que desde esa responsabilidad del gestor eh, se tenga que partir por una inducción, por una capacitación o por una reinducción de cuáles son esos patrones o normas de conducta básicas en esa convivencia de las distintas áreas o departamentos para todos los trabajadores, porque cada quien, cada profesional está dotado de muchas habilidades, de mucho conocimiento, pero que muchas veces se ve afectado cuando esas relaciones interpersonales son negativas o son totalmente nada favorables. Entonces, el partir por una evaluación de clima laboral posiblemente nos brinde cuáles son esos ejes
que pudieran estar siendo totalmente negativos. No sé si es no sé si es la motivación, la participación de los trabajadores, el liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales, y en virtud de ello elaborar un plan de trabajo, no charlas, un plan de trabajo sostenido, reitero, con indicadores, con una evaluación. Apliquemos el ciclo PHVA, planifiquemos nuestras actividades en razón a esas necesidades, llevemos a cabo las actividades como parte, perdón, el hacer responda a una cultura en la organización para poder cumplir con todas esas actividades que en la etapa de planeamiento las hemos considerado, y el verificar nos permita también evaluar si esos indicadores de satisfacción, de participación de los trabajadores, se cumplen, y si no se cumplen, cuáles son esas necesidades para volver a replantearnos y así generar esa mejora continua y lograr que ese ambiente de trabajo, tal cual nos haces mención, eh, parte por ese aspecto, llamemos así, del valor, donde se da esa ruptura del valor universal que es para todos y cada uno de nosotros, el respeto. Y a modo de reflexión, somos seres humanos que pasamos mayor tiempo en la organización. Interactuamos con distintos compañeros de trabajo de distintas responsabilidades, de distintas especialidades, pero tenemos un solo objetivo, y ese objetivo nos induce a una actividad más colaborativa, más participativa para lograr esos objetivos. Entonces necesitamos respetarnos, necesitamos comunicarnos, necesitamos esa permanente apoyo, ayuda, si tenemos mayor experiencia, compartir, para que de ese modo fluya un ambiente mucho más sano, de mayor confianza, donde los trabajadores se sientan por ese respeto que trasciende, con esa seguridad y esa comodidad, y vivencien esas emociones más de bienestar y satisfacción, que sean respuestas totalmente opuestas de riesgos psicosociales que pudieran vivenciar, no sé si desde el estrés, no sé si desde la ansiedad, no sé si ya en una situación mayor, de mayor complejidad, la depresión, entre otras. Así es que sí es importante, reitero, que sea una política desde recursos humanos y se trabaje de manera conjunta con SST y la Unidad de Salud Ocupacional. Gracias, doctora, por las respuestas. Y bueno, para poder cerrar con la sesión, nos puede brindar sus palabras finales para poder concluir con la sesión. Ok, muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto al equipo del Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo, desde el Día Mundial de la Seguridad, Salud y Trabajo, poder participar desde el equipo interdisciplinario en los distintos temas con un solo objetivo. El objetivo principal es promover espacios de trabajo seguro y saludable que trasciendan en el bienestar, la calidad de vida, la salud y por ende en la productividad. Así es que, estimados profesionales, que esta tarde esta reflexión nos permita replantearnos antes de buscar o antes de tener esa percepción de buscar culpables, tanto la organización como los trabajadores. Sumemos esfuerzos desde esa reflexión incluso de la dación de la Ley 29783, Ley de Seguridad, Salud y Trabajo. Nos hace énfasis la Organización Internacional del Trabajo que los factores de riesgo psicosocial vienen a ser esa gestión desde ese enfoque compartido. Los trabajadores, pues empecemos a reflexionar, somos consecuentes con aquellas normativas que va orientado a la protección y el cuidado de nuestra salud, como un ejemplo mínimo, y para la organización, que desde esa exigencia de la comunidad andina, desde el código penal, es que estamos siendo muy consecuentes como responsables, quienes tomamos decisiones, las autoridades, para poder cumplir y brindar las condiciones de, si queremos resumirlo como una empresa decente que tiene
todos aquellos componentes desde agentes físicos, ergonómicos, psicosociales, químicos, biológicos, entre otros, bajo medidas de control y en condiciones óptimas para el desarrollo de las distintas tareas en el equipo multidisciplinario en una organización. Muchísimas gracias.